Shalom a todos. Hablaremos sobre Purim. La Torá nos ordena: amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En Devarim, capítulo 6, Pasuk 5. De esto se entiende que debemos amar al Creador con todo lo que Él nos dio, sin importar la manera en la cual Él se comporta con nosotros. Tanto como cuando nos brinda o nos ofrece una vida cómoda y placentera, como cuando nos permite dificultades y sufrimientos para nuestro crecimiento y para nuestro avance. A veces las personas están en una zona de confort y si no son sacadas de ahí, como quien dice, a las malas, no salen. Por eso son permitidas ciertas circunstancias. Esto también lo hemos estudiado en la lista de reproducción de Reshit Jochma. Entonces le agradecemos al Creador, tanto por las cosas positivas, buenas, como por las que no son tanto. Esto está en Berajot 54a también. Entonces nosotros debemos amar al Eterno, aunque no tengamos ninguna imagen de Él, ni podamos imaginárnoslo, porque no debemos imaginárnoslo. Nuestra mente debe comprender que es posible amar algo que no podemos ver, ¿sí? Entonces, por esa razón la Torá nos ordena que amemos al Creador aún sin poderlo ver. Nuestros sabios, que la Torá de hecho equiparó el honor que debemos a nuestros padres con el honor que le debemos darle al Creador, según Kiddushin 30b. Entonces, cuando la persona ama y honra a sus padres, que son quienes lo trajeron al mundo, también puede honrar al Creador, que aportó todo lo necesario para su creación. Y es quien le otorga, de hecho, todo lo que la persona necesita, tanto como las necesidades realmente, y así como lo que le otorga, ¿no? Hasta el día de hoy, de hecho, sin que esa persona pueda irse dando cuenta. Si alguien es capaz de faltarle el respeto a un Talmid Jajam, también los demás, quienes lo observan, quienes leen, quienes escuchan, deben discernir que terminará esa persona faltándole el respeto al Creador mismo. Y a esto, de hecho, se refiere el Pasuk: al Eterno tu Dios temerás. Está en Devarim, capítulo 6, Pasuk 13. Rabbi Akiva, de hecho, explicó que la palabra Et, que traduce al, precede al nombre del Eterno y viene a incluir dentro de este enunciado, de ese mandamiento, a los Talmidei Jajamim, según Kiddushin 57a. Entonces, al temer y respetar a los Talmidei Jajamim, podemos llegar a temer y a respetar al Eterno. ¿Qué tiene todo esto que ver con Purim? Pues que cuando el pueblo menospreció a Mordejai, despreciando sus palabras sabias, participando en el banquete de Ahasverosh, humilló el honor del Creador. Y esa averá fue corregida cuando se unieron nuevamente a la Torá de Moshe Rabbeinu y la aceptaron con amor, según Shabbat 88a del Rashi. No como de hecho en los días de Moshe, que la aceptaron más bien forzados y siendo necesario que Moshe de hecho los tuviera que sacar de sus tiendas para que recibieran la Torá en el monte Sinaí. Entonces es posible llegar a amar al Creador siendo agradecidos y reflexionando, prestando atención sobre todas esas infinitas bondades que el Creador hace con nosotros en cada instante. El solo hecho que usted esté escuchando, el solo hecho que usted esté respirando. Así que debemos detenernos, ¿sí?, a pensar: ¿quién fue que creó el mundo? ¿Quién nos brinda la shefa que tenemos? Y de hecho, pues, solo una persona ignorante o una persona tonta puede llegar a la conclusión que todo lo que los rodea es obra de la casualidad y no es obra de la voluntad divina. En el momento en que la persona reconoce todas las bondades inmerecidas que tiene el Creador hacia nosotros, hacia usted y hacia mí, y esas enormes bendiciones que nosotros recibimos, inmediatamente la persona se despierta ese amor hacia el Creador, que es el amo de todo lo que existe. La Parashat Terumá es leída siempre en el mes de Adar. Y esta parashat tiene una conexión con el mes de Adar. Esta parashat dice:
Harán para mí un santuario y habitaré en ellos. Está en Shemot, capítulo 25, pasuk 8. También está escrito, desde el momento en que comienza el mes de Adar, se debe incrementar la alegría. Esto está en Ta'anit 29a. No existe mayor alegría que cuando la Shejiná se posa sobre sus hijos, que es Am Israel, las personas que tienen conciencia de Israel, conciencia de cabeza, que no están en el talón, que hicieron todo un trayecto, que ascendieron desde el talón, que es Jacob, hasta Roshli, cabeza, que es Israel, la permutación de la palabra Israel, ya lo aprendimos. El Hidushei Arim dice que el nombre del mes de Adar implica que la Shejiná habita dentro del pueblo de Israel. La Aleph representa al Eterno y dar, entregar, significa habitar. Esto está en Sefat Emet, en sus Likutim, que están de hecho para el mes de Adar. Y a esto se refiere el Zohar al decir que si la persona supiera cuánto la ama el Eterno, estaría saltando de alegría y pediría todo el tiempo que la Shejiná habite en su interior. Es necesario que comprendamos por qué Dios busca habitar dentro de un ser de carne y hueso, en un ser que de hecho se mezcla lo espiritual con lo material, siendo que Él es todo, es Kedushá, es espiritualidad, ¿sí? Entonces eso es necesario entenderlo. De hecho, en Parashat Noach algo se explicó y dice que el Eterno habita en nosotros. Entonces ahí se comprende desde cuándo eso sucede, desde qué momento de la historia. Rabbi Eliyahu decía que cuando la persona transgrede sus averot, desprenden un olor desagradable y ese olor sube al cielo. Al percibir ese olor, los malajim, los ángeles, desparraman mucha agua para neutralizarlo. Esto está en Lev Eliyahu Vaikra 36, en nombre del Zohar. El pasuk que afirma, y habitaré en ellos, en plural, habitaré en ellos, está según Etz Adat Tov Ketisha Nefesh Ahaim 1.4. Aparentemente hubiera sido suficiente que el Eterno nos ordenara cumplir los enunciados de su Torá y que escuchara nuestras plegarias en cuanto a qué necesidad había que Él habitara en nosotros, ¿sí? Pero Él lo afirma de esa manera, habitaré en ellos. Como les digo, en Parashat Noach está la explicación de esta parte de habitar, porque el Eterno habita en nosotros. El Baal Shem Tov dice que hay muchas personas que son grandes estudiosos, pero que no tienen temor al cielo. Y no tienen temor al cielo a pesar del estudio, porque cuando se levantan en la mañana no se afanan, no se apresuran a cumplir con la voluntad del Creador, sino que primero se ocupan de sus asuntos personales. ¿Sí? Entonces podemos agregar que la naturaleza de la persona la lleva a querer seguir durmiendo un poco más, que no es fácil levantarse por las mañanas para servirle al Creador. Entonces cuando la persona trabaja sobre sí misma, supera sus tendencias naturales y se levanta a pesar de sentirse cansado. De esta manera demuestra que es un auténtico siervo del Creador, que deja de lado sus intereses personales y cumple con la voluntad del Creador. En el mes de Adar incrementamos la alegría porque en este mes el pueblo de Israel aceptó la Torá, pero con amor y con alegría, según el Rashi, ¿sí? En los días de Hashverosh lo hizo. Y la alegría auténtica, la verdadera libertad, es subyugarse a la Torá, así como lo dijeron los sabios. ¿Sí? La persona auténticamente libre es esa que se dedica al estudio de la Torá. Está en Avot 6.2. El Eterno consideró que la manera más adecuada de referirse a Moshe era mi siervo Moshe, según Bamidbar, capítulo 12, pasuk 7. Y en la plegaria matutina de Shabbat, de hecho, siempre decimos, Moshe se alegrará por el gran regalo que le otorgaste, lo llamaste mi siervo fiel. La expresión Mishenichnas, que significa cuando comienza, alude a Kinus, que significa juntar, a la unidad, que es lo que sabemos perseguimos. De esto se entiende que la unión es la que provoca la alegría. Para el Eterno no hay nada más importante que la unión. Y aquí voy a hacer un paréntesis. A veces cuando se habla de algunos senderos,
sobre todo relacionadas con Yesod, con la parte social, el yo social, que necesita un equilibrio, una oscilación entre qué tanto estoy con los demás y qué tanto estoy en soledad, haciendo introspección. Muchos, al bajarlo a su realidad, como hay clipot y hay desequilibrios en las sefirot, no se comprenden bien los secretos y como digo siempre, se queda atrapado en la subjetividad de esa persona. Pongo un ejemplo. Si escuchan un secreto relacionado con que, por ejemplo, hay que tener distancia, hay que saber la proximidad, el sendero Netzach y Yesod, por ejemplo, que tanto emocionalmente me entrego a los demás y con qué tanta cercanía y familiaridad me relaciono y esto y aquello. Voy a explicarlo un poco. Por ejemplo, la familia llega a tal grado de familiaridad que entonces el hermano, el papá, la mamá, cuando dicen algo, tienden a usar la burla, la sátira, el bullying, como la falta de respeto cuando se dirigen a otro. ¿Por qué? Porque se creen con el derecho de decirlo, de pronto con la cherchita, decimos por aquí. Ese tono, ese tonito y que la persona se puede sentir humillada, se puede sentir agredida, se puede sentir violentada, se puede sentir abandonada, rechazada, exiliada, alejada de su propia familia. Lo que la persona debe hacer es, si es mayor de 21 años y vive aún con su familia, se independiza, tiferet de la biná. Esto es tanto a nivel social como a nivel personal, mental, estructural. Es decir, hablando solo del árbol personal de esa alma, de esa persona, ¿sí? Debe independizarse tiferet de biná. Si hablamos ya de lo físico y la persona aún vive con los padres y tiene esta situación, pues debe independizarse de los padres. Pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que se llegue a la desconexión. La desconexión ya es Amalek, que es otro tema, no es de ahora, pero quiero hacer esa claridad. Siempre, no que escuchen un secreto, que escuchen un shur, traten de unir todo el aprendizaje. O sea, no es que eso y entonces ya lo otro, no, se van a los extremos. Y eso es no saber oscilar en las ramas del árbol y quedarse en una sola rama, en un solo sendero, ¿sí? Usted puede pasar de una sefirá a otra, y no tiene que ser como que vamos en un ascenso paulatino de que de Malhut voy a Yesod, de Yesod a Netzach, de Netzach a Od, no, las circunstancias de su vida son las que lo van a ubicar en X o Y sefirá. Bien, entonces usted debe discernir eso y debe aprender a discernirlo, por supuesto, para eso tiene que estudiar los secretos del cielo, es la forma, y ahí sí discernir. Entonces, pero debe oscilar, porque si usted se queda en el sendero Netzach y Yesod, en el que de solo una ida, una energía, ya sea de ida o de vuelta, va entonces a hacer clipá en ese sendero. Bueno, ese era un paréntesis. Continuamos con Purim. Amán tuvo fuerza para decretar la aniquilación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había una división, había una dispersión que reinaba sobre el pueblo de Israel. Esto está en Esther, capítulo 3, pasuk 8. Así que si de hecho no hubiera habido esa división y esa dispersión, Amán nunca hubiera tenido la idea siquiera de hacerlo. Pero es como eso que siempre escuchamos por ahí, ¿no? El Satán divide. Donde hay división está el Satán, está el ego operando. Está el Satán y según ese ego pues ya está personificado esa entidad. La mayor parte de la Torá habla de las mitzvot entre la persona y su prójimo, según el Rashi, ¿sí? Cuando la persona daña la unidad de su trabajo, de su familia, de su entorno, de su ciudad, de su comunidad, de su pueblo, cuando hay alguien que daña la unidad, está transgrediendo y dañando a la Torá misma. Por esta razón, Esther envió un mensaje a Mordejai y le dijo: reúne a todos los judíos. Esto está en Esther, capítulo 4, pasuk 16. ¿Por qué? Porque la unión es la que les brindaba la posibilidad de corregir el daño que habían provocado a la Torá. Siempre debemos procurar la unidad. Lo que pasa entonces, cuando se les habla de unidad, creen que es que tienen que soportar al malvado.
Deben utilizar, suben con la información, con lo abstracto, con los secretos, suben la energía a los mundos superiores, pero con su energía masculina deben bajar esa información a su vida real, discernirla, tener conciencia. Y así van ascendiendo de nivel de conciencia, pero no de una forma que escuché esto, entonces ya hablo o escucho la unidad y me voy y me pongo de alfombra a quienes me pisotean. Jave Shalom. Y escucho de la independencia de Tiferet de Binah y entonces nunca más les hablo a mis familiares porque es que en 1810 me dijeron X o Y. No. Hay que tener discernimiento. Y Jeroboam, Bet Nebat, se alejó tanto de la Kedushá que ofreció sacrificios a los becerros que él mismo había colocado para que el pueblo idolatrara. Cuando uno de los profetas lo vio ofreciendo sacrificios, profetizó en nombre del Eterno contra el altar que había construido. Y Jeroboam extendió su mano desde el altar y dijo, atrápenlo, pero su mano quedó petrificada. Esto está en Melahim, en el canal. Quienes no lo saben, hay una lista de reproducción que se llama Secretos de los libros de la Biblia, de los del Tanaj como tal, no solamente los de la Torá, que son la lista de reproducción para Shot, sino que en esa lista está el resto de libros del Tanaj. No está terminada esa lista, voy a procurar retomarla porque realmente... Bueno, a veces quiero compartirles tanto que se me pasa y yo dejo olvidaditas por ahí alguna que otra lista, pero todas se van alimentando. Esa voy a procurar cerrarla, voy a procurar terminarla. Creo que no son muchos seferín los que faltan, pero Melahim como tal ya está explicado. Así que todos los meses, esa es otra, todos los meses en la pestaña de comunidad se deja la información de todas las listas de reproducción del canal. ¿Por qué hago eso si cada quien pudiera buscarlos en el canal y ya? Porque a mí misma me ha pasado que voy a buscar una lista de reproducción en el canal y no la encuentro. No la encuentro. No aparecen todas, aparecen unas que otras, porque hay tantas, es cierto, que no muestra todas las listas. Entonces, por eso lo hago a principio de mes. Todos los meses, con el favor de Dios, Ra Hashem, se comparten las listas de reproducción, al igual que todos los domingos, mientras el Eterno lo permite, se comparte la parashat de la semana y se comparte el enlace, el drive, donde encuentran los libros que se han entregado en el canal, datos importantes. Entonces a veces hacen preguntas en los comentarios que son contestadas todas las semanas y casi en todos los shurim de Parashot en el primer comentario. Entonces por eso esas preguntas quedan sin respuesta, porque pues ahí ya eso es como pan de la vergüenza, ¿verdad? Hombre, si todos los domingos se da esa información, ¿cómo voy a estarla contestando cada vez que alguien la hace? Hay que leer y hay que revisar la pestaña de comunidad. Continuamos. Hay una curiosidad. Cuando se ofrecieron los sacrificios para la idolatría, la mano de Jeroboam no quedó paralizada, pero sí quedó paralizada cuando la levantó contra el profeta. Entonces aquí vemos que ese odio entre las personas es lo que más detesta el Creador, incluso más que la idolatría. ¿Por qué? Porque implica separación y no lleva a la unidad. Las mitzvot que se cumplen en Purim incrementan la amistad, incrementan la unión dentro de Am Israel y dentro de las personas con conciencia de Israel. Esto según Maharal Or Hadash 213. Dice en Megilá Esther, para enviarse presentes los unos a los otros, en 9:22. Incluso cuando existe entre las personas alguna enemistad, se hace esto. Se le envía un presente. Entonces esto, ¿qué pasa? Vamos a suponer algo. Usted está alejado de alguien y no ve el momento, la oportunidad. Usted quisiera acercarse a esa persona y no ve la oportunidad para hacerlo porque le da vergüenza o le da temor a que esa persona lo rechace, no lo perdone, o aunque esa persona haya cometido el error, usted quiere acercarse nuevamente, pero teme que por el orgullo de esa persona o su soberbia o X o Y, no se dé la situación. Pues Purim es el momento para hacerlo. Purim es el momento para hacerlo, para enviarnos presentes los unos a los otros. Incluso cuando hay cierta enemistad. El objetivo de esta mitzvah es recuperar la paz
la amistad dentro de Am Israel. Y lo mismo sucede con la mitzvah de dar regalos a los pobres, que también se hace. Entonces, respecto a la mitzvah de Mahatzit a Shekel, en la que cada persona debe llevar medio shekel y no uno entero, según Shemot 30, Pasuk 16, está escrito que Moshe no podía comprender de qué se trataba hasta que el Eterno le mostró una moneda de fuego que tomó de debajo del trono de gloria. Entonces, Moshe no podía entender, porque Moshe ya le había transmitido al pueblo mitzvot mucho más complicadas sin tener ninguna dificultad para entenderlas. Lo que Moshe no podía comprender era por qué debía ser medio shekel y no uno entero. Entonces el Eterno le enseñó a Moshe que la esencia del pueblo de Israel es alcanzar la unidad. Esta es la condición indispensable para la existencia del pueblo de Israel. Por eso debemos llevar medio shekel, para que la otra mitad lo complete y se unan formando una unidad. Entonces la moneda de fuego también simboliza la calidez, el amor con los que es posible acercar los corazones. Por eso fue tomada de debajo del trono de gloria, porque de ahí fueron tomadas las almas de Israel, según el Zohar, tercera parte, 29b. Esta es la razón por la que es tan importante mantenernos unidos y ayudarnos mutuamente. Datos importantes a tener en cuenta. El 7 de Adar es el día del nacimiento de Moshe Rabenu, según Megilá 13b. También fue el día en el que él partió de este mundo, porque el Eterno completa los días de los Sadikim, según Rosh Hashanah 11a. No hubo ni habrá otro profeta como Moshe, Devarim 34, Pasuk 10. Y no es necesario extenderse en explicaciones para comprender la grandeza de este líder de Am Israel. Sí, que habló cara a cara con el Eterno, según Shemot, capítulo 33, Pasuk 11. Este hombre fue llamado hombre de Dios, según Devarim, capítulo 33, Pasuk 1. La fecha del fallecimiento de Moshe no se celebra tal como la de otros sadiquín, como por ejemplo, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal, otros, Baal Shem Tov. El día 33 de la cuenta del Omer, que es Lag BaOmer, no decimos Tahanun. ¿Por qué? Porque en ese día falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. Mientras que el 7 de Adar sí decimos Tahanun, ¿sí? ¿Qué pasa? Que todos los días estudiamos la Torá de Moshe y esto es un mérito permanente para su alma. Por eso, todo el tiempo que dedicamos al estudio de la Torá con alegría eleva y honra el nombre y el recuerdo de Moshe Rabenu. Ojo con esto que les voy a decir. Según el Zohar, tercera parte, 273a y Eshayá 52, dice que en cada generación existe una chispa del alma de Moshe Rabenu. El alma de Moshe Rabenu sigue acompañándonos y por eso no conmemoramos el día de su fallecimiento. Cada generación cuenta con su inclinación al mal particular, como con una saberot relacionadas con el Yetzer Hara específicas, ¿sí? Particulares de esa generación. Y es necesaria mucha ayuda del cielo para poder estudiar la Torá y encontrar en ella la verdad. La razón por la que podemos encontrar Hidushim, ideas novedosas, es que el alma de Moshe Rabenu se encuentra a nuestro lado. Y debemos saber que cada persona tiene el potencial para encontrar nuevos aprendizajes en la Torá. Y si no nos esforzamos en nuestro estudio después de los 120 años, el Eterno nos mostrará todo lo que hubiéramos podido renovar y no lo hicimos. ¿Cuántas personas podrían estudiar Torá y no aprovechan su tiempo? Porque prefieren, según la clipa de esta generación, estar en las redes sociales, ¿sí? Perdiendo de pronto el tiempo que pudieran ocupar en otras cosas diferentes. Si usted ocupa un tiempo en las redes sociales haciendo algo, pero estudia su Torá, no está transgrediendo. Se decretó la aniquilación del pueblo de Israel, ya que si se negaban a tomar parte del banquete, los hubieran culpado de rebelarse contra el reinado. Además, la comida y la bebida servida en el banquete era absolutamente kasher, a pesar que era de Ahasverosh. Los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai explican que la acusación contra el pueblo de Israel se debió a que disfrutaron de ese banquete, estando tan ocupados con sus placeres mundanos que no sintieron la necesidad de protestar ante la profanación de los utensilios sagrados que fueron utilizados por Ahasverosh durante ese banquete, esa comida. El ser humano está compuesto de dos partes, tengamos esto presentes, una espiritual y otra material.
Estas dos partes luchan constantemente entre sí, hay un conflicto. Lo estudiamos profundamente en la lista de reproducción, relación alma, cuerpo y Torah. Al luchar constantemente entre sí para convertirse, de hecho, en lo fundamental en la vida de esa persona, esa contradicción. En el tiempo de Ahasverosh, Am Israel puso lo material por encima de lo espiritual. Por eso terminaron disfrutando del banquete. Y eso fue lo que despertó la furia divina. Y está escrito: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaf. Y esto a nivel Sot significa que todo el tiempo que se oye la voz de Jacob, que es la voz de la Torá, las manos de Esaf no tienen fuerza. Pero si decae la voz de Jacob, es decir, si dejamos de estudiar la Torá y dejamos de escuchar la voz de la Torá, entonces las manos de Esaf, que ya sabemos que Esaf a nivel Sot es el Satán, cobran fuerza para dañar a Israel. Hafe Shalom. Am Israel comprendió que su sufrimiento se debía a que se habían desconectado de la Torá y se habían entregado a los placeres mundanos. Por eso aceptaron cumplir las mitzvot con amor y con entusiasmo. La base de la alegría en este mundo es la Torá. En Purim, Am Israel recibe la Torá por propia voluntad, por eso Adar es un mes de alegría. Pero en el mes de Av, por ejemplo, fue destruido el templo, debido a que, Israel descuidó la Torá y por eso en ese mes se disminuye la alegría, porque sin Torá no hay lugar para la alegría. En Purim se acostumbra a entregar Mishlohei Manot y Matanot Laevionim. Esto se debe a que esos actos que entran dentro de la categoría de Sedaká incrementan el amor entre las personas y acercan los corazones. En Esther capítulo 3, pasuk 8, Amán dijo: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos. Y esto significa que la división de Israel fue lo que llevó a que Amán se elevara y llegara a proponer exterminar a todo el pueblo judío en un solo día, ya lo dijimos. Amán era descendiente de Amalek. Y nuestros sabios dicen que Amalek llegó cuando las manos de Israel se debilitaron en el estudio de la Torá, según Sanedrín 106a. Entonces, ¿por qué se debilitaron las manos de Israel? Y es porque descuidaron el estudio de la Torá, según Imrei Jacob 48. La palabra Yadayim, que significa manos, nos enseña que el pueblo de Israel, además de descuidar la Torá, también dejó de lado la mitzvah de la Sedaká, que se lleva a cabo con las manos. Cuando no hay unión, cuando no tratamos de ayudarnos mutuamente, perdemos fuerza como pueblo elegido y los enemigos se levantan en nuestra contra. Hafe Shalom. Pero eso sucede en los días de Purim, cuando damos mucha sedaká, porque se debe hacer mucha sedaká, dice literalmente. Comemos juntos, nos otorgamos mutuamente regalos, ¿sí? Nos damos regalos, estamos corrigiendo el daño, estamos uniendo los corazones que estuvieron alejados en los días del imperio persa. Miren toda la rectificación que estamos haciendo solo con cumplir y celebrar la mitzvah de Purim. Rabbi Haim Vital dice que las transgresiones de la persona tienen la fuerza de borrar todas las mitzvot que hizo durante su vida, con excepción de la mitzvah de la sedaká, porque esa siempre permanece a favor de la persona y la protege el día del juicio. Esto está en Shaarei Kedushá, en la segunda parte, en Sha'ar 7. Así que podemos explicar que la mitzvah de la sedaká está dentro de la categoría de eso que se cumple con una entrega total, Mesirut Nefesh. Porque la persona toma eso que le resulta más valioso, para lo que se esforzó, para lo que trabajó, y lo entrega a los demás. Por esa razón el dinero es llamado damim, sangre, porque para quien lo tiene es valioso como su propia sangre. Entonces, cuando la persona se sobrepone a sí misma, da su dinero a los demás, se considera como si hubiera entregado su propia alma. Es muy lindo esto. Así que de esta manera podemos entender por qué la mitzvah de la sedaká permanece siempre a favor de la persona. El mérito de la sedaká no se borra a causa de las transgresiones de la persona. Y de hecho, puede borrar decretos severos sobre esa persona, incluso decretos de muerte.
¿Por qué es tan especial Purim? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Amán quiso exterminar a todos los judíos. Después que la reina Esther ordenó que se reunieran, que ayunaran, que rezaran durante 3 días, el decreto se anuló y la historia se invirtió. Pero de todas maneras sigue siendo difícil entender por qué se nos ordena celebrar Purim, ¿sí? En recuerdo de ese milagro. ¿Y qué conexión tiene de hecho esos sucesos con nuestros días? Y aquí hay un sod, y es que Ahashverosh, según el Gilgulei Neshamot, Ot 7, Ahashverosh reencarnó, estaba en el Gilgul de las Neshamot, ¿cierto? Y se reencarnó en una persona que se convirtió, y su esposa Vashti reencarnó en una vaca. El Midrash dice que la historia de la vaca, de un Hasid, que fue vendida a un no judío esa vaca, y que no deseaba trabajar en Shabbat. Esto está en Pesiktá Rabatí, capítulo 14. Y estoy dando buena fuente. ¿Por qué estoy dando buena fuente? Por varias razones. Primero, para que, pues, si han escuchado una explicación de alguien más, de pronto sin fuentes, sepan de dónde está saliendo esta información y se comprenda más, ¿no? O se acepte más, digamos así. Y segundo, porque sé perfectamente que hay personas que cuando escuchan esta información, estos secretos y este conocimiento relacionado con Purim, son como reacios y dicen, pero ¿cómo así que la esposa de Ahashverosh, Vashti, reencarnó en una vaca? ¿O cómo es? Yo estoy entregando la fuente, estoy transmitiendo estos secretos. Bueno, cada quien lo va entendiendo y comprendiendo según el nivel de su alma, ¿sí? Entonces, según Pesiktá Rabatí, capítulo 14, dice que esa vaca, que era la reencarnación de Vashti, hizo trabajar a las hijas de Israel en Shabbat. Y como Tikkun reencarnó en una vaca que se negaba a realizar labores prohibidas en Shabbat. Entonces el no judío que aprendió de esa vaca y se convirtió era una encarnación del alma de Ahashverosh, que de esa manera logró hacer su Tikkun. Ahora, fíjense algo, Ahashverosh tuvo el mérito de llegar a corregir su alma. ¿Por qué? Porque gracias a Ahashverosh, Am Israel, pueblo de Israel, volvió en Teshuvá. La Gemara dice, fue más grande el efecto de sacarse el anillo que 48 profetas y 7 profetisas que tuvo Israel, según Megilá 14a. ¿Por qué? Porque todos esos profetas no tuvieron la fuerza para que Israel volviera en Teshuvá, pero cuando Ahashverosh se quitó el anillo para firmar el decreto, los despertó, volvieron en completa Teshuvá. Y de forma similar también Vashti tuvo el mérito de lograr su tikkun, su corrección, porque al negarse a presentarse ante el rey y merecer la pena de muerte, permitió que Esther pudiera reinar en su lugar, y a través de ella tuvo lugar ese milagro para Am Israel, puesto que el Eterno no le niega su recompensa a ninguna creación. Estas dos almas tuvieron el mérito de alcanzar su corrección, de hacer el tikkun de su alma. Amán, por su lado, no pudo lograr su tikkun, porque a través de él Israel pudo llegar a retornar a su padre en los cielos. Bien, Amán odiaba a Israel, y debido a que descendía de la simiente de Amalek, no tenía ni siquiera el más mínimo temor al cielo. Entonces no fue posible que llegara a arrepentirse, no fue posible que llegara a hacer el tikkun de su alma, mientras que Ahashverosh temía a Dios. Temía al Dios de los judíos, y su esposa Vashti era descendiente de Nebuchadnezzar. De hecho, Vashti también temía y creía en el Eterno. Esto a nivel Sod significa que no se buscan méritos para la persona que instiga odio sobre los demás. Esto ténganlo en cuenta porque hay personas que de verdad que procuran ese odio y hacen cosas como sin necesidad, que sobre esas personas no hay ningún mérito. De hecho, por lo menos en mi caso, son la ofrenda al Satán, ¿sí? Son la ofrenda al Satán. Por eso Amán no pudo llegar a corregir su alma, y de esa misma manera esas personas tampoco logran hacer su tikkun.
Por eso se estableció lo que se celebraría Purim para todas las generaciones, para enseñarle a Israel que la persona siempre debe servir al Eterno con alegría y con diligencia, incluso cuando se cumplen las mitzvot solamente por amor al cielo y no existe ese placer personal. También es necesario esforzarse, alejar el Yetzer Hará, apresurarse para cumplir la voluntad del Eterno. Así como está escrito, debes correr como un siervo para cumplir la voluntad de tu Padre Celestial, en Amot 8:20. Correr con diligencia y alegría, que Dios nos dé el mérito de servirle siempre con alegría y de cumplir sus mitzvot con ese sagrado entusiasmo. En Esther capítulo 9, Pasuk 28 dice, y que esos días fueran recordados y observados por cada generación, cada familia, cada provincia y cada ciudad, que nunca dejarán de observarse esos días de Purim, ni perezca su recuerdo entre su simiente. De ahí viene la obligación de leer la Megilá, según Megilá 2:2. Por eso leemos Megilá Esther en Purim. Es necesario, y les digo, los secretos de Esther están en la lista de reproducción, secretos de los libros del Tanaj, de la Biblia, en el canal. En esa lista de reproducción encuentran los secretos del libro de Esther. Leemos Megilá Esther en Purim y es necesario entender por qué la Megilá es llamada precisamente en nombre de Esther. La Guemará en Megilá 7a dice que Esther le pidió expresamente a los sabios que la recordaran para las generaciones. No se entiende por qué establecieron específicamente en nombre de Esther todos los milagros de la salvación de Purim. En la Megilá dice, y registró la reina Esther, y la orden de Esther fue escrita en el libro. Entonces la Megilá debe ser escrita con tinta sobre un pergamino, de lo contrario no se bendice por su lectura, según Megilá 19a. Y la Guemará dice que los escritos que le mostraron a Moshe cuando subió al cielo se refieren a la Megilá Esther. La Megilá nos enseña de cierta manera que a través de Am Israel pudo volver a la Torá y por esa razón se le escribe sobre un pergamino. Bueno, ya los secretos de Megilá Esther como tal, que aluden a la revelación de Gilú y al ocultamiento, que es Aster, y esa permutación de letras y palabras, está explicado, como les digo, en los secretos de Esther. En el primer comentario de este shur les voy a dejar la lista de reproducción de Purim. Ahí encuentran ese sefer, esos secretos. La Megilá se llama Esther porque Dios siempre está presente, incluso cuando se encuentra oculto a Esther. Porque la oscuridad solo es pasajera, de hecho. Por eso debemos tener fe, emuná, en que por mérito de la Teshuvá todo será luz y alegría. Recordemos que por más espesa, por más grande, amplia, vasta que sea una oscuridad, desaparece con una pequeña luz de vela. A través de Purim recordamos que solamente el Eterno decide nuestra suerte, decide el mazal de la persona. Y les digo más, no existe el destino para Israel. O con lo que les digo, no existe el destino para Israel. Solamente el Eterno decreta lo que ocurre con las personas que pertenecen a Israel, que tienen conciencia de Israel. En oposición a lo que pensaba Amán al tratar de echar suertes. ¿Sí? Pur significa suerte, para saber cuándo le convenía aniquilar al pueblo. Esto es importante y entonces aquí pueden resultar un montón de preguntas, pero ¿cómo así si se ha explicado que hay una predeterminación y todo esto? Pues hay que unir todo lo que se ha explicado para comprender este son, ¿sí? No existe el destino para Israel. Cuando la persona pasa del desierto, trabaja Seirampín, el Parsuf de Seirampín, trabaja esas 7 sefirot en el Homer, por ejemplo, y todas esas 49 puertas, y llega a la puerta 50 de Biná, pierde esa decisión entre bien y mal. La persona pasa a decidir entre lo bueno y lo mejor, porque Dios decreta lo que ocurre con Am Israel. No está sujeta a los astros ni a los movimientos del cosmos. La persona no está con esa predeterminación de Malhut, si como tal esa predeterminación de la densidad, sino que el Eterno decreta lo que sucede sobre esa persona.
Cuando se llegue a la conciencia mesiánica, Megilá Esther se seguirá leyendo, a pesar que otras escrituras serán guardadas. Cada instante ocurren cientos de milagros y muchos no los podemos reconocer, pero en el futuro el Eterno abrirá nuestros ojos y permitirá que veamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces podremos ver todas esas bondades inmerecidas que el Eterno hizo, hace y hará por nosotros. Así como dice, porque la tierra estará llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Un milagro que ocurre en una persona particular no se limita solo a esa persona, afecta e influye a todas las generaciones posteriores, a todo su entorno, porque en el futuro todos podremos reconocer esos enormes milagros que el Eterno hizo y hace para nosotros. Todos desearemos ofrecer sacrificios de agradecimiento por todas las bondades inmerecidas que Él ha hecho por nosotros. El Eterno nos ha protegido incluso cuando no hemos sido dignos de recibir sus bondades. Por eso la gratitud es sumamente importante. En Purim debemos sentirnos, tenemos la obligación de sentirnos como si estuviéramos saliendo de Egipto. En este mismo momento es una obligación de Oraita, de la Torá. El Gaón de Vilna dice que siempre que está escrito Hayav, que significa tiene la obligación, implica que es una obligación de Oraita, de la Torá en sí misma. Entonces esta es la razón por la que Rabí Elazar y los compañeros se quedaron sentados toda la noche relatando, por ejemplo, los detalles del éxodo de Egipto hasta que llegó el momento de decir el Kriyat Shema de la mañana. Ellos estaban tratando de cumplir con esta mitzvah, ¿sí? Con la mitzvah de sentirnos, como que ya estamos saliendo de Egipto para poder sentirse como esclavos que acababan de ser liberados del yugo del faraón. Entonces, pues necesitaban relatar durante toda la noche las plagas, los milagros que el Eterno hizo en Egipto. Con relación a Purim está escrito, la persona tiene la obligación de beber vino hasta que no puede lograr diferenciar entre maldito Amán y bendito Mordejai. Y es una mitzvah porque, bueno, en la noche de Pesaj debemos sentirnos como un esclavo que acaba de ser liberado a través del relato del éxodo de Egipto. En Purim, para poder alcanzar un estado de conciencia en el que nosotros no seamos capaces de diferenciar entre bendito y maldito, es necesario emborracharse, perder la cordura. Solo de esa manera es posible llegar a decir bendito Amán, porque todo lo que hizo, ¿no? Ahora, decir esto es difícil cuando tenemos la mente clara, cuando hay sobriedad. Por eso es necesario llegar a ese estado para poder decirlo. ¿Por qué nuestros sabios nos obligan a decir algo semejante? Porque bendito Amán es gracias a que sus actos perversos fueron los que permitieron que el pueblo de Israel aceptara cumplir con amor y entusiasmo la Torá. Esto no es literal, ¿bien? No lo tomen literal. Sí es cierto, hay personas, grupos, comunidades que se emborrachan con vino en Purim y para decir bendito Amán y todo esto. Pero si usted tiene la conciencia, el nivel de conciencia de comprender que el mal tiene su función, cuál es el valor de la función del mal en su vida y poder llegar a comprender lo de bendito Amán sin necesidad de emborracharse, sin necesidad de ponerse máscara, sin necesidad, usted lo puede hacer. No es que usted sufre de la vesícula, no puede tomar alcohol, entonces se va a emborrachar en Purim porque es que hay que celebrar Purim tal cual, porque no, eso es dogmatismo y es religiosidad. Se trata siempre de un nivel de conciencia y es lo que siempre se ha tratado de explicar. Entonces usted es el que debe tener el discernimiento y decir, entiendo perfectamente que sí, bendito Amán, porque sin los actos malvados de Amán no hubiéramos regresado a la Torá. Hoy en día no tuviera yo este acceso a los secretos del cielo. Cuando una persona siente demasiada atracción por lo material, por los bienes materiales, por el dinero, no le permite eso aceptar la Torá con alegría y entusiasmo. Por eso el Eterno, de hecho, tuvo que levantar el monte Sinaí y colocarlo sobre sus cabezas, ¿sí? Es importante comprender esto. Es importante porque, si bien es cierto
Israel aceptó la Torá con buena voluntad y con amor absoluto ya después en los días de Mordejai y Esther, sin dejar lugar a otros amores, como por ejemplo el dinero y los deseos materiales. Pues no les interesó llevarse nada del botín de esas personas que mataron en Shushan. De hecho, ¿sí? Esta es parte de toda esa historia a nivel Drash, todo esto a nivel de esa historia, sí, como a nivel de historia y eso. Pero debemos tener presente eso, muy presente, y es que cuando aceptamos la Torá uniéndonos al Creador, el dinero pierde importancia ante nuestros ojos, ¿sí? Pierde importancia. Por eso, por ejemplo, cuando una persona estudia Cábala, estudia los secretos del cielo, pendiente de qué secreto sabe para esto y aquello, a veces la persona puede decir que no me funciona o no me sirve, claro. ¿Por qué? Porque la persona no se está uniendo al Creador ni aceptando la Torá con amor y alegría, con verdadero amor, entusiasmo y alegría, sino que lo está haciendo por interés, por un interés oculto que es el dinero, las bendiciones y esto. Mientras que cuando la persona se acerca a la Torá, se une al Creador, el dinero pierde la importancia ante sus ojos, es como que suelta. Y luego todas esas bendiciones le vienen a la persona sin que esa persona se lo espere, sin que esa persona sí esté detrás de eso, pero igual, pues obvio, vivimos en un mundo material, la persona lo necesita, lo amerita, y si vive con dinero y abundancia y shefa, sus días serán más fáciles y más felices muy probablemente, pero está ahí la kavaná, es la intención con que hacemos. Por eso es tan importante eso. Usted puede saber los secretos más profundos, más ocultos, para un código cabalístico, para bajar shefa, puede saber, pero cuando su intención es material, cuando la kavaná que usted está poniendo en las meditaciones y todo eso, y usted está buscando la Torá y al Creador solo por los milagros del Creador y no por el Creador mismo, muchas veces no funciona. O si funciona, se convierten más en obstáculos ese dinero y esa shefa que en bendiciones. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta.